geóloga, la geología estudia el subsuelo, esa es la definición de geología. Tanto en el suelo como en el subsuelo existen o conviven distintos materiales que le dan origen a esto que nosotros pisamos y denominamos suelo, ¿sí? Esto lo van a desarrollar más en geología, pero necesito explicarlo de alguna manera como para que quede claro. Cuando se origina la Tierra en algún momento, y como se sigue haciendo ahora, porque vivimos en un planeta vivo, nuestro primer componente, nuestro primer material de origen geológico, podríamos indicarlo, es la roca. La roca está compuesta por distintos minerales. Ustedes conocen diferentes minerales, como puede llegar a ser. Nómbrenme algún mineral que se les venga a la cabeza, a ver si vamos en algún sentido, que yo pienso. Litio, cobre, Granito. El cuarzo. Bueno, litio, cobre. Litio y cobre son elementos. ¿Sí? De la tabla periódica. Me refiero, Que perdón, me refiero al yacimiento de litio, por ejemplo. Perfecto, pero a su vez son minerales. ¿Por qué? Porque cuando se forman, cristalizan de una manera determinada que permite que se los denomine minerales. La conjunción o el agregado de distintos minerales da origen al granito, que alguien dijo granito. A su vez, el cuarzo es otro mineral. Yo no puedo creer que vaya a decir esto, pero soy geóloga y no tengo una piedra en mi casa ni un mineral. Pero bueno, como para mostrarles. A su vez, esa roca que se genera por los distintos minerales se va disgregando por acción del agua y el suelo, y el aire, ¿sí? Que la va partiendo, o la va rompiendo. Parte de ese disgregado, que parte y que rompe, va a pasar a formar otros minerales alterados y otras rocas alteradas, que a su vez van a dar origen al suelo. Cuando se desarrolla el suelo, cuando en ese disgregado de minerales y de roca entra en juego la materia orgánica. Si yo le agrego nitrógeno, oxígeno, fósforo y carbono, obtengo una primera capa que se forma del suelo, que es esa tierra negra que conocemos como humus. Por debajo del humus, quienes hayan hecho un pozo en su casa, van a encontrar otra capa de tierra de color marrón intenso generalmente, que se suele denominar horizonte B, horizonte A. Este horizonte A está compuesto principalmente, estoy hablando en provincia, que es donde la mayoría de nosotros vivimos, por arcilla y limo. ¿Sí? Y quienes hayan agarrado, eso es una florita. Quienes hayan agarrado alguna vez en su vida ese pedacito de tierra y lo hayan hecho así como un jugado como se jugaba con quienes vivían en mi momento, en mi época, ¿cómo se llamaba ese? Plastilina. Quienes lo hayan agarrado como plastilina habrán visto que o se resquebraja o se adapta al molde que le doy con mi mano. Si brilla, es limo. Si no brilla, es arcilla. Eso, la única diferencia que hay es el tamaño de granos. Son como granos muy, muy, muy chiquititos de estructura laminar. ¿Sí? De estructura laminar significa que cuando vos lo pones a un microscopio vas a ver como distintas hojuelitas. Y quienes hayan usado una plancha muy vieja, habrán sabido que en su momento las planchas viejas tenían biotita y mica, o salamandras, que la biotita y la mica lo que hacían era recubrir las pantallitas de la salamandra. Son minerales que aguantan a temperaturas muy altas, por eso se usaban para eso. Es uno de los minerales que componen las arcillas y los limos. Imagínense esa lámina que nosotros vemos en la salamandra o en las planchas viejas en tamaño microscópico. Por debajo de eso,
quienes hayan continuado con las perforaciones, o en el INTA, tal vez Mauro haya visto la calicata del INTA, van a encontrar otro horizonte que puede variar de color, pero que esta vez va a ser más terroso. Terroso me refiero a como que se parte y se quiebra en bloques. Esa partición y ese quiebre en bloques significa que tiene agregado de arena, que es un tamaño de mineral más grande. Todos conocemos la arena, ya sea porque la tuvimos una construcción en nuestra casa, porque tuvimos que arreglar algo y alguien trajo arena, o porque fuimos a la playa, o porque un vecino estaba haciendo un arreglo en la casa y tenía arena. Y quienes hayan continuado con las perforaciones, que esto ya es mucho más difícil, probablemente hayan encontrado directamente partes de roca un poco más grandes, que es lo que se llama grava. Esa es la constitución del suelo. Ahora imagínense los pedacitos de grava con los pedacitos de arena más chiquitos, con los pedacitos de limo y los pedacitos de arcilla, todos conviviendo en un mismo espacio. Los agujeritos que quedan en el medio de esas constituciones se llaman poros, que pueden alojar aire o pueden alojar agua, o agua y aire. El agua subterránea se va a alojar en esos poros. ¿Me van siguiendo? ¿Va quedando claro? Si esos poros se conectan, y esto lo pueden hacer poniendo en un frasquito de mermelada arena, un poquito de esa tierra que les digo de negra que hay en su casa, y echen agua, y van a ver dónde se va a alojar con mayor facilidad el agua, por una cuestión de gravedad y por una cuestión de tamaño de grano de lo que la compone. Si esos poros se conectan y el agua puede ir de un lado hacia el otro, tiene permeabilidad. Si no se conectan, no hay permeabilidad posible, no hay manera de sacar el agua. El acuífero, que es el lugar que por excelencia está formado por tamaños de partículas de arena, que son las... ¿Por qué se caracterizan? Porque son más redondeados, tienen mayor porosidad, tienen mayor permeabilidad, permite que se vaya alojando agua. Pero ese agua que se va a alojar en esos poros y en esos espacios permeables, no se va a mover como un río subterráneo. Yo quería que nos saquemos la idea esa de río subterráneo. Tiene un movimiento, pero es lentísimo, muy lento. Y el movimiento se da tanto en lo vertical, porque llueve, infiltra agua. Y se da en lo horizontal, generalmente, no siempre, pero generalmente, siguiendo una pendiente que nosotros podemos llegar a ver en superficie. Si hablamos de acuíferos un poco más profundos, el movimiento de agua en lo horizontal va a seguir otra pendiente completamente diferente que puede variar de lo que yo veo en superficie. Habiendo dejado esto en claro, yo puedo perforar a nivel freático, que es la primera capa acuífera que encuentro, o a un nivel confinado o semiconfinado. Quienes viven en provincia, quiero que anoten esto, por favor. Que no recuerdo si se los dije, pero si no se los dije va a quedar como tarea de hoy. Averiguar de dónde se abastecen de agua. Y cuando hablo de abastecimiento de agua... Estaba en el foro, Meli. Excelente. Si no me equivoco, fue el de esta semana, no el anterior. Bien, bien. Entonces ya tienen en claro si ustedes se abastecen de agua de cooperativa, agua de pozo o agua de red. Segundo, y para esto voy a apelar, chicos, a el bien ponderado, ¿cómo se llama? Déjenme que lo encuentre, Paint, que va a ser a la vez de pizarrón en esta clase, porque necesito un pizarrón. Así que déjenme que abra el Paint y sigo con la explicación. Ahí está. Y les comparto. A ver, ¿cómo se comparte acá? Presentar.
una ventana y les voy a compartir mi ventanita del Paint. Perfecto. Y sepan disculpar mi mano. ¿Están viendo o avísenme cuando lo vean? ¿Se ve ahí? No, aún no. No, Oh, ¿y yo qué creí que se veía? ahí va, ahí Sí, va, ahí se va, ve. ahí va, ahí va. Genial. Ahí se ve, ahí se ve. Bueno, esto, lo que les voy a explicar ahora, aplica a muy grandes rasgos para provincia de Buenos Aires, ¿sí? Este es mi nivel del suelo, que siempre lo voy a representar en hidrogeología y también en ambiente se usa mucho como NS, nivel del suelo. Otra forma de representarlo en hidrogeología es metros bajo boca de pozo. Yo perforo y mido la profundidad en base a la boca de pozo, que es la tapa que yo veo en superficie. Y otra forma de representarlo, que es un poco más complicada, es metros bajo el nivel del mar. ¿Sí? Que eso hace referencia a la cota cero del IGN, que, si mal no recuerdo, está en Mar del Plata. Les decía, yo tengo en provincia de Buenos Aires, en algunos lados, mi nivel freático que se encuentra entre los 2, los 4 y los 6 metros generalmente si no bombeo. O sea, si no deprimo, cuando se extrae agua mediante una bomba de este nivel freático para hacer una construcción generalmente, se llama deprimir el freático. Si no hay depresión de freático, está en Hurlingham, creo que está cerca de los 6 metros, si mal no recuerdo, y si no me falla la memoria. Debajo del nivel freático se llama acuífero pampeano, el famoso pampeano. ¿Y por qué se caracteriza el pampeano? El pampeano está compuesto mayormente por arcillas. La arcilla se representa así. La arcilla mismo se representa como liñitas. Pero tiene también algunos componentes de tamaño de arena, ¿sí? Pero mayormente es arcilla. Entonces, extraer agua del pampeano es un poco costoso, no es un acuífero que vaya a entregar mucho caudal, según la ley de Darcy que vimos en teoría, pero se usa para consumo de agua. ¿Y por qué? Por dos razones. La primera es que se encuentra en promedio entre los 20 y los 30 metros, o sea que es muy fácil de acceder. La segunda es que no es un acuífero confinado, lo cual significa que esta capa superior que lo divide del freático, que no hay un contacto directo entre el freático y el pampeano, piensen que este está entre los 4 y entre los 20 y los 30, sino que en el medio hay otras capas que no contienen agua, o contienen en proporciones que no pueden entregarlas. Les decía, la primera característica que hace que el pampeano sea muy consumible es que se encuentra a escasa profundidad. Y la segunda es que su base es muy dura, está compuesta por principalmente por carbonato de calcio, que es una sal muy dura y el espesor es muy, muy espeso, valga la redundancia, o sea, es un espesor grueso y comúnmente se le llama tosca, ¿sí? A este carbonato, que es cuando uno perfora o hace un pozo también en la puerta en su casa, puede encontrarse con tosca cuando quiere pasar la pala y encuentra como una dureza que no es una piedra ni nada, sino que está muy diseminado en el espacio. Es esa tosca que no permite que se continúe la profundidad. Entonces, traspasar esto con una máquina perforadora cuesta. No digo que sea imposible, sino que cuesta. Y por debajo del acuífero Puelche se encuentra el por debajo del pampeano se encuentra el Puelche, que este es el que está compuesto por arenas,
y es el que se usa para agua de consumo porque tiene un buen caudal y una buena calidad. Y acá quiero que pensemos en lo que es calidad de agua. Si yo les dije que el agua cuando infiltra lo que va a hacer es disolver y adquirir las sales y la calidad de los componentes del suelo que atraviesa, si este acuífero está compuesto mayormente por arcillas, las arcillas para esto tendrían que haber hecho geología, pero no le transfieren buena calidad al agua, ¿sí? Quienes consumen agua del acuífero pampeano lo van a sacar así cuando les diga dos cosas. La primera es, se le forma sarro en la cañería. Y la segunda es que toman agua con un gusto amargo. Y quienes consumen agua del Puelche, no se les forma sarro en la cañería porque transita por arenas y disolver la arena es muy difícil dado que está compuesto mayormente por cuarzo y el cuarzo es casi indisoluble en agua. Entonces la calidad del acuífero Puelche es mucho mejor. Quienes consumen agua de este acuífero no es tan amarga y no se les forma sarro. Ahora, los quiero ver, ¿cuántos de ustedes tienen sarro en la cañería? O cuando ponen la pava se le forma dureza. Ya saben de dónde están tomando agua, ¿no? Otra cosa, y no es para alarmar, porque no es para alarmar, porque en Hurlingham no hay antecedentes. Pero cuando hablamos de agua subterránea y de la problemática del agua subterránea en provincia de Buenos Aires, principalmente, bueno, en realidad desde lo que es Córdoba para abajo, hablamos del arsénico en agua. ¿Sí? El arsénico se encuentra en el Pampeano. ¿Por qué? Porque el arsénico que está en nuestro subsuelo es de origen natural. Cuando se formó la cordillera de los Andes y había vulcanismo activo, se emitían cenizas volcánicas, que son las que terminaron formando este acuífero pampeano. En su composición, bueno, fósforo, que es perjudicial para la salud, y tenían arsénico, ¿sí? Entonces, ese es un caso de contaminación natural. El hidroarsenicismo, que es la enfermedad generada por la presencia de arsénico en agua, es muy difícil de tratar desde la gestión, pero eso lo vamos a hablar cuando veamos el capítulo de gestión. Ahora guardemos el origen del arsénico en el agua y dónde lo vamos a encontrar. En provincia de Buenos Aires principalmente se encuentra en Azul y más que nada el sector este y sur de provincia, si mal no recuerdo. En Merlo también. ¿Cómo, perdón? Que en Merlo también, profe. No escucho. Dice que en Merlo también. Hay algunos lugares, Merlo, Marcos Paz, San Miguel, creo que tienen algunos indicios, pero... Creo que en Hurlingham también. En Hurlingham todavía no lo encontré. Lo busqué, pero no lo encontré. ¿Qué sucede? El arsénico, o sea, cuando... Ya voy a ir por pasos. Primero, cuando... Como les decía, el agua subterránea se mueve en lo vertical y en lo horizontal. Y va disolviendo y va adquiriendo lo que encuentra en su camino, las sales que puede disolver y los elementos y compuestos que puede disolver, ¿sí? Ahora, es variable el nivel de arsénico en agua, por eso justamente, por el tiempo de residencia del agua en un lugar y la acumulación de arsénico que pueda haber en esa arcilla por la que está transitando el agua.
Entonces yo puedo ir a hacer un análisis y me va a dar un nivel de arsénico en agua, voy a los 6 meses y me va a dar otro nivel de arsénico en agua. Por esa razón. Ahora, vamos a borrar esto para avanzar con lo que sigue. Dentro de lo que es hidrogeología, para la gestión, yo les dije que nos íbamos a encargar de, básicamente, decir dónde íbamos a perforar y a qué distancia en base de la ley de Darcy. ¿Se acuerdan que la ley de Darcy me permitía identificar cuáles eran los conos de depresión de mis perforaciones? Como para que no se superpongan esos conos de depresión y yo pueda perforar sin que haya descenso de niveles. Voy a graficar esto como para que quede un poco más claro y sepan disculpar. No, es mejor si le digo uno nuevo, ¿no? Antes que ponerme a borrar todo. No guardar, ahí estamos. Entonces les decía, ¿es con el que se dibuja? Sí. Tengo mi nivel del suelo, ¿sí? A mi nivel del suelo, yo digo que tengo mi acuífero freático, pampeano y puelche. Yo quiero tomar agua del puelche, ¿sí? Este va a ser el puelche, este va a ser el freático y el pampeano en el medio. Después busquen en internet máquinas o perforaciones de agua. Básicamente lo que van a encontrar es una máquina movida, a ver si encuentro alguno ahora para mostrarles. En el apunte había. Perforaciones de agua, yo creo que les puse, pero me gustaría que vean alguna en acción. Videos. A ver si encuentro alguna y voy a tener que compartirles. Perfecto, acá hay una que nos puede llegar a servir. Denme un segundo, que se pone un poco lenta la compu cuando compartís cosas. Pero voy a dejarles de compartir el Paint para pasarles a compartir el video de la perforación de agua. Presentar. Una ventana. Y les voy a compartir esto. Perfecto. Ah, se puso bastante lento. Bueno, ahí está. Díganme cuando empiecen a verlo ustedes, por favor. ¿Lo ven? Sí. Sí. Ay, está recontra lento. Bueno, voy a dejar que avance un poco, mientras tanto les voy a contar. Lo que van a ver es esa torre, esto que es una bomba que acciona de manera hidráulica para que las barras que se cuelgan de esa torre vayan bajando y la punta de esa barra que se cuelga de la torre, que ya va a aparecer más adelante, puede ser lo que se llama, ahí está, eso que estaba saliendo recién era la barra. Pero ahí está, eso que sale por detrás del quien está accionando es la barra con la que se entuba el pozo. Y en la punta de la barra inicial, ahí está. Lo voy a parar ahí para que vean la máquina completa. Y les muestro. Esto es lo que se llama torre de perforación. Esto que sube y baja
sube y baja con esa bomba hidráulica, que lo que va a hacer es permitir que esa barra se coloque en lo que va perforando, y en la punta de esa barra, como les decía, hay una herramienta que es lo que va cortando el suelo, que puede ser, depende del lugar en el que estemos, una especie, lo que se llama tricono, que son 3 bolas dentadas que van rompiendo el suelo, eso se usa para rocadura, o una dentina, que es la punta de esa barra que es circular, con diamante, que lo que hace es girar e ir rompiendo el suelo. A ver si a medida que avanza el video lo podemos ver mejor. Pero básicamente así es como se hace una perforación de agua, y esa es la herramienta que se usa. Puede ser de este tamaño, puede ser un poco más chica. Insisto que depende mucho del lugar en el que esté y de también la plata que haya, pero cuando hablamos de agua subterránea, esa barra de metal es lo que queda para la perforación. Después la punta obviamente se saca, ¿no? Ahora, cuando yo llego, voy a parar el video y les voy a empezar a compartir de nuevo el Paint. Pero esto lo voy a dejar para que vaya empezando el otro video que me interesa que veamos cuando empecemos a hablar de hidrogeología ambiental. Avísenme cuando empiecen a ver el Paint, por favor. Presentar ahora. Ustedes díganme si hay algo en lo que no me siguen, algo que no se entiende, o que no quede claro, ¿sí? ¿Te puedo hacer una consulta, Melina? Em, Diga. el agua, por ejemplo, hay muchas cooperativas, digamos, o barrios que tienen un tanque en común. No sé, yo de acá de Ituzaingó se me ocurre el tal barrio aeronáutico, el barrio ferroviario, bueno. Es como agua corriente, digamos, para ese barrio. Ahora, Sí. ¿de dónde, o sea, también extraen, digamos, del mismo acuífero? ¿No es que le pagan el agua a AISA? No. Les cuento algo. Difícilmente, o al menos que yo sepa, en provincia de Buenos Aires AISA provee agua de río. Salvo creo que el departamento de San Martín. El resto, por más que lo provea AISA, es agua de pozo. O sea, ya sea cooperativa, ya sea AISA, ya sea APSA. En algunos lugares lo provee APSA, pero en provincia de Buenos Aires generalmente, salvo zonas muy cercanas a algún río importante y de buena calidad, es agua de pozo. Que no es mala, yo tomo toda mi vida agua de pozo. Y así terminé. No. Les decía, cuando voy a perforar en profundidad con esa máquina que acabamos de ver en el video, yo voy y esta es la barra que estaba poniendo más o menos, es esa máquina. Primero hacen ese pozo hasta la profundidad que yo quiero, que en provincia va a rondar los 50, 55 metros si quiero sacar agua del Puelche, y después voy bajando todas esas barras. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo voy a adquirir yo el agua? Una de esas barras va a estar ranurada para que pueda entrar el agua por esas ranuras, ¿sí? Una vez que el resto es cañería ciega, que se llama, o encamisado. Una vez que el agua entra, como les decía, por una cuestión de presión, llega a cierto nivel que se conoce como nivel dinámico, que es el nivel que alcanza el agua, o el nivel potenciométrico, que es el nivel que alcanza el agua cuando yo perforo y se estabiliza la presión del acuífero con la presión atmosférica. Si yo pongo una bomba acá, que seguramente lo voy a tener que hacer para poder extraer agua, esa bomba empieza a succionar y el agua empieza a hacer esto, ¿sí? Entra por el filtro y empieza a hacer esto.
Entonces perdón, este nivel es el estático, no es el dinámico. Empieza a ascender. Lo que pasa cuando ese agua asciende y entra en juego la bomba es que se genera un nivel dinámico que es el que alcanza el acuífero cuando estoy bombeando, que generalmente es de 1, en provincia de Buenos Aires, en los pozos que yo manejo, es 1,5 metros por debajo del estático. Pero cuando este agua empieza a entrar, el agua que está alojada en el acuífero puente tiende a hacer esto, ¿sí? Y forma ese cono de presión que yo les decía. ¿Por qué? Y porque acá estoy generando una mayor presión. Como tengo una mayor presión, genero un descenso del nivel de agua. Si a mí se me ocurriera hacer un pozo a los 5 metros de lo que voy a tener es una interferencia de esos conos de depresión. Y si tengo esa interferencia de los conos de depresión en dos pozos que están bombeando agua de manera constante, tanto mi nivel estático como mi nivel dinámico van a descender. ¿Y qué consecuencias me trae eso? Que el pozo deja de entregar agua en calidad y en cantidad que yo necesito, que se va a quemar la bomba seguramente, y en un caso extremo, si esto no lo hago en el Puelche, pero sí lo hago en el Pampeano, que es un acuífero que, como les dije, entrega menor cantidad de agua y es mucho menor la calidad del agua, puedo llegar a secarlo. Que deben haber escuchado más de una ocasión, se me secó el pozo. Bueno, una de las razones puede ser esa, que había dos pozos muy juntitos. Desde la ley de Darcy y desde la gestión, si Perdón, en algún... estamos, Diga. estamos al horno, digamos, con el agua, porque en una manzana, o sea, cada 10 metros es un frente, el pozo está seguramente cada 5, 6, 7 metros como mucho de diferencia. Lo pensé. Pero el consumo que se da de agua en una casa no es un consumo que puede llegar a tener una industria como de 100 metros cúbicos día, por tirarte un ejemplo. El pozo de una casa es como mucho de 1,2 metros cúbicos día. Entonces, ese 1,2 metros cúbicos no te genera un descenso elevado de agua, del nivel. Es un consumo escaso. Además de que las bombas de las casas no se prenden y se apagan todas al unísono, sino que generalmente están discontinuadas en el tiempo y no las tenés a todas funcionando. Ahora, si yo pongo todas las casas, todas las bombas de las casas a funcionar a la misma hora, el mismo día, en el mismo lugar y todo, y ahí puedo llegar a tener un problema. Este problema generalmente se da en las industrias, más que en los hogares. Sin embargo, al haber cada vez más población, bien, Pau, no sé de qué Cobo hablas, si es de Burlingame, si es de Ituzaingó, si es de... No... ¿Del nuevo? ¿De que se aprobó en el 2019? Paula me dice que por el código urbanístico no pueden estar. eh, Bien, te voy a ser sincera, no lo recuerdo, pero lo podemos buscar. Probablemente, sería lo más lógico. No, está bien. Entiendo que escribimos rápido. Tema ortografía, que es lo que dice Paula. Cuando estamos en el WhatsApp o en así, no hay problema. Pero por favor, cuando me vayan a entregar un informe, chequen la ortografía. He visto que no le adjudicaron, creo que esto lo dije siempre, licitaciones a una persona, arquitecto de la UBA, que no le dieron la licitación por la ortografía. Después me llamaron y me dijeron que no se la iban a dar justamente por la ortografía, pero que era la mejor propuesta. Así que cuidado con eso. Por eso insisto tanto con la ortografía. En fin.
lo más lógico de la gestión sería justamente, ya sea en el código urbanístico, ya sea en alguna otra herramienta de gestión que nosotros vamos a aplicar, lograr esto, que se separen los pozos de consumo de agua de alguna manera, y que tampoco obviamente estén cerca del pozo ciego, ¿sí? Eso es una correcta gestión. Y por eso les puse la ley de Darcy. Si en algún momento ustedes tienen que estar trabajando en alguna de estas situaciones, van a saber que tienen que tener en cuenta que los dos pozos no tienen que estar muy cerca, si van a consumir del mismo acuífero, si van a tener el mismo diseño, si van a tener el mismo caudal de consumo, porque puede llegar a pasar esto. Ahora, si un pozo va al Pampeano y otro va al Puelche, y no pasa nada, porque están consumiendo dos acuíferos distintos. Entonces, ¿a qué iba con esto? Voy a poner uno nuevo. De cierta manera, cerrado lo que es agua subterránea en general, vamos a hablar de agua subterránea en lo que es ambiente, hidrogeología ambiental, que se suele llamar. Y que les puse los apuntes de Auge. Auge es como una eminencia dentro de geología ambiental, o hidrogeología ambiental, perdón. Es un geólogo y es uno de los primeros que empezó a hablar, al menos en Buenos Aires o en Argentina, porque soy sincera que en el resto del país casi no se tiene en cuenta, salvo algunos casos muy puntuales como provincias petroleras, mineras, que sí implementan gestión ambiental en lo que es hidrogeología, el resto difícilmente lo hagan. Entonces, cuando hablamos de hidrogeología ambiental, lo que más nos interesa va a ser el acuífero freático. ¿Por qué? Porque es el que primero se contamina, es el que tiene contacto con la gente. ¿Y en qué sentido tiene contacto con la gente? Quienes viven en alguna zona donde en algún momento se inundaron, les cuento que cuando hay una inundación hay un ascenso del nivel freático. Ese ascenso del nivel freático hace que probablemente todos los pozos ciegos que van a parar al nivel freático terminen en contacto con la gente y afloren en el subsuelo. Por eso es tan importante controlar las inundaciones, y desde el punto de vista ambiental. No, por favor, no quiero ningún alumno mío, y esto cuando quiera lo discutimos y lo hablamos 1000 veces, no quiero ningún alumno mío pedir que se entube algo, porque si escucho a un alumno mío pidiendo que se entube un canal o algo, me muero, hice mal la tarea. La gestión ambiental de la hidrogeología tiene que estar dada por lo que se llaman obras no estructurales desde la ingeniería. Y a los ingenieros sabemos, y esto queda entre nos, que les encanta meter cemento y hormigón. A nosotros no, a nosotros nos tiene que gustar gestionarlo de manera correcta con la naturaleza, por decirlo de alguna forma. Si yo quiero mantener mi nivel acuífero en un nivel estable, con la menor contaminación posible, que no existan inundaciones, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Como acción desde la gestión ambiental, o desde lo ambiental, desde las ciencias ambientales, ¿qué puedo hacer yo si el día de mañana estoy a cargo de la gestión municipal y digo, che, estoy teniendo problemas con el ascenso del freático? ¿Qué hacemos? Mantener los cauces de los ríos en condiciones, digamos, dragado y bueno, todas las cuestiones de los bordes, para que si llueve, o sea, lo que llueva o lo que precipite, digamos, escurra, se dice, para el río. Bien, esa es una de las dos acciones más importantes que yo puedo hacer. Y la segunda, tres. La segunda es no impermeabilizar canales. Y para no impermeabilizar canales,
¿qué se me ocurre que pueda hacer para mantener la estabilidad de esos canales? Primero tendríamos que hacer un análisis, un estudio de la dinámica de esos cursos de agua, de ver cómo se comportaban y después tratar de mantenerlos, naturalizarlos, digamos, volver a la forma Va natural en por la que ese lado. tenían, porque de alguna forma ellos evolucionaron con el terreno lindante. Después la creación de ciudades y demás cambió todos los cauces y también cambió la dinámica de ese cuerpo de agua. De alguna forma también ver Perfecto, va por cómo ese lado. respondían. Hay algo que nos falta mencionar que va por el sentido que dice Liliana. Cuando nosotros urbanizamos, cambiamos el uso del suelo. Antes de esa urbanización, ¿qué había? Bueno, dependiendo de la zona, pastizales o una geografía distinta que hacía que el agua tuviese amortiguaciones o que amortiguara, por ejemplo, cuando la escorrentía del agua, cuando había inundaciones y demás. Que hoy en día, Principalmente, lo primero que dijiste, había vegetación. vegetación, sí. Si yo logro mantener la estabilidad de mis canales y logro volver a una vegetación natural o a alguna forestación principalmente natural, lo que voy a hacer es tender a mantener la calidad y la calidad del agua y lo que es la estabilidad de un acuífero freático. Está muy relacionado a lo que pasa en superficie. Si yo en superficie tengo una impermeabilización constante y le estoy mandando agua del pozo ciego de manera constante y además llueve y tengo un canal impermeabilizado, fíjense lo que pasa y les voy a mostrar ahora. Esto es la sección de un canal. Yo este canal lo tengo impermeabilizado, ¿sí? Acá estoy constantemente largando, estos van a ser mis pozos ciegos, constantemente largando agua, que si bien esto tiene una impermeabilización de alguna manera, pero sabemos que tiene contacto con mi acuífero freático. Entonces puedo estar ingresando agua al acuífero freático. Como les dije, ese agua tiene movimiento. Y el agua superficial va a tender a ir hacia el lugar de menor presión hidráulica, que generalmente se da en las cercanías de los ríos. Entonces, generalmente, no siempre, pero generalmente, el agua subterránea de mi acuífero freático funciona como afluente del río, o sea que entrega agua al río. Hay algunos casos donde recibe agua del río según la dinámica que tenga, por eso está bien lo que decía Liliana de estudiar la dinámica del río. Si yo tengo esto impermeabilizado, ¿qué va a pasar? El agua no va a poder salir, pero va a necesitar algún lugar de escape. ¿Y cuál es el lugar de escape? El próximo que tiene menor presión, que generalmente va a ser o puede ser hacia arriba. Porque hacia abajo no puede ir porque tiene algún techo, alguna base que no le permite avanzar. Yo tengo una inundación, o sea que el agua que llueve y que infiltraba ya no puede infiltrar más. Entonces tengo este agua que va a estar queriendo salir por acá arriba, por acá o por algún lado que no puede salir, que entra en contacto con el agua que está queriendo entrar. Ergo, tenemos alguna especie de desastre ambiental. Pero si yo lo que pongo es forestación cerca de los ríos, en las laderas de los ríos, y esto no tengo un canal que sea... A veces es necesario impermeabilizar los canales para que se mantenga el talud, ojo. No estoy tan en contra de la impermeabilización, sino que se hace por eso. Pero si yo lo que hago es mantenerlo con vegetación, logro que el suelo quede arraigado, que los árboles amortiguen las precipitaciones y que absorban parte de la lluvia que está precipitando, entonces disminuyo un riesgo de inundación, de cierta manera, más el accionar que tienen en las raíces en esta zona, y como les decía, también la absorción de agua por las raíces, que juegan un rol importante, a diferencia de que si yo tengo solo cemento en este lugar, que en algún lado el agua va a necesitar infiltrarse y o descargarse, ya sea por el río que después va a pasar a alimentar el acuífero freático, o porque encuentra alguna zona por la que puede infiltrar y va a intentar infiltrar todo el agua por ese lugar y no
va a poder. Entonces, a la hora de hablar de gestión ambiental y de hablar de gestión de cuencas, tenemos que tener muy en cuenta la dinámica que se da entre el suelo, el agua subterránea como acuífero freático, los canales, los ríos y la forestación de la zona, ¿sí? Eso lo van a ir desarrollando a lo largo de la carrera, e inclusive creo que dentro de la materia cuencas algo van a ver. Pero es muy importante que se piense en eso, porque hasta no hace mucho, y creo que casi hasta la fecha, cuando hablamos de gestión de cuencas, cuando hablamos de riesgo de inundaciones y etcétera, es como que nos olvidamos del freático, como que no existe y no entra en juego en nuestra discusión. Entonces, de ahí parte la importancia de la hidrogeología ambiental, de revalorizar ese rol que tiene el acuífero freático en nuestra vida y de cómo lo impactamos, además. Pero actualmente, lo que yo les di viene un poco por este lado, que es el siguiente. Nosotros interactuamos mucho con nuestra superficie o subsuperficie a partir del nivel del suelo, como les dije, y algo que está puesto en el material que les di de auge es lo siguiente. Además del pozo ciego, yo puedo llegar a contaminar mi acuífero freático con compuestos que pueden ser riesgosos para la salud. ¿Qué compuesto riesgoso para la salud se nos ocurre? El plomo, Que puede estar en herbicidas, el suelo por acción del hombre. Hidrocarburos. Los herbicidas. herbicidas casi no están bien. Bueno, Los herbicidas casi no están legislados en suelo ni en plomo. agua subterránea. Eso es otra cosa que tenemos que empezar a hablar en algún momento y que les va a tocar a ustedes. Pero sí, principalmente plomo e hidrocarburos, que van de la mano. Donde hay hidrocarburo hay plomo. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde van a provenir ese plomo y ese hidrocarburo? De lo que tengo como, disculpen mi dibujo, pero yo trabajo mucho con esto, de hecho, diría que es casi una de las grandes cosas a las que me dedico por fuera de la universidad. Esto es un tanque de hidrocarburos, que generalmente se representa como tanque HC de hidrocarburos. En la actualidad, y me refiero a la actualidad como desde el año 95 a la fecha, que datan las leyes de hidrocarburos de la Secretaría de Energía, y debido a tecnologías más modernas, se controla y se trata de disminuir la pérdida de hidrocarburos por tanques rotos. Si algún tanque está roto, supuestamente en las estaciones de servicio existe un sistema de detección de pérdida y existen distintas auditorías, como auditoría de hermeticidad y demás, que lo que hacen es detectar el espesor del tanque para ver si hay algún punto en el que esté roto. De todas formas, sabemos que todo eso es susceptible de fallar, pero principalmente ese riesgo se encuentra disminuido. Sin embargo, hasta la década del 60, 70, vamos a ponerlo, los edificios que se construían tenían tanques de hidrocarburos que los usaban para calentar el agua de las calderas y tener agua caliente en los domicilios. Y eso pasa mucho. También hay garages o estacionamientos viejos o estaciones de servicio abandonadas que datan de esa época, que no tenían ese sistema. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vos hoy en día vas a ver el terreno, ya sea para hacer un nuevo edificio o una casa o lo que sea, y te encontrás con que tenés un tanque de hidrocarburos.
Y desde la gestión, lo que se hace con esos tanques de hidrocarburos es, se los reconoce como pasivos ambientales y se los trata como tales, pero dentro de la hidrogeología, que es lo que entra en juego acá, ¿a mí qué me interesa? Si este tanque me depositó hidrocarburos en mi acuífero freático, ¿sí? Perdón, acá va una F. Cuando este tanque deposita hidrocarburos en mi acuífero freático, lo que forma es una capa, el hidrocarburo, o los hidrocarburos, porque son muchas cadenas, los hidrocarburos son menos densos que el agua. Al ser menos densos que el agua, tienden a flotar por encima del agua. Entonces, cuando yo tengo un tanque enterrado, lo primero que voy a detectar son los volátiles, que son los más livianos y los primeros que salen una vez que perforo. Entonces, voy a analizar volátiles en agua subterránea. Lo segundo que voy a encontrar es esa capa de hidrocarburos sobrenadando mi acuífero freático. Y esa capa suele llamarse fase líquida no acuosa o sobrenadante. FNLA, que lo van a encontrar así en la literatura, o sobrenadante, como les decía. ¿Qué hago con ese acuífero contaminado? Primero tengo que detectar si está o no está contaminado. Y para detectar si está o no está contaminado, lo que voy a hacer es, voy a dejar de compartirles esta pantalla y voy a pasar a compartirles otra, que es presentar ahora. Denme un segundo. Vamos a poner toda la pantalla. Bien. Bien. Avísenme ustedes cuando empiecen a verlo, por favor. ¿Lo ven? Sí. Bien. Esta máquina es mucho más chica que la anterior, aún así sigue siendo grande. Pero, a ver, no, no me sirve. Esta va a ser. Aguárdenme un poco que volvemos a poner la otra. Bien. ¿Ves la diferencia entre esta máquina y la primera? Esta máquina lo que tiene es este tipo de perforadora que se llama helicoidal. ¿Y cuál es la gran diferencia con la otra? Que la helicoidal es para profundidades más pequeñas, porque yo no puedo perforar más de 20 metros con una helicoidal por una cuestión de estabilidad. Y segundo, que no necesita agua para perforar. En la anterior yo me olvidé de decirles, por en medio de la cañería que iba perforando, se inyecta agua para mantener la estabilidad de las paredes. Esta no lo necesita. ¿Y por qué uso este tipo de máquinas para perforar mi acuífero freático? Porque, y vuelvo a mi tan mentado Paint, si yo pongo algún lodo de inyección, o lo que hago es, ¿vieron esas barras que yo les dije que se usaban para perforar? Se acoplan, y en el medio de ese acople se le pone grasa. Si yo uso esas barras con grasa en un sitio que está contaminado o que no, pero que quiero averiguar si está contaminado, lo más probable es que detecte en mi análisis la grasa de esa... Ay, no me dejas compartir el Paint. Que detecte la grasa de ese acople de las barras. ¿Se entiende? Por eso es que se usa... díganme si ven el Paint, por favor. Por eso es que se usa esa helicoidal. Entonces, con esa helicoidal yo voy a ir a perforar mi acuífero freático.
Y en mi acuífero freático voy a hacer lo mismo. Voy a poner un pozo que en el fondo va a tener filtro. Ahí Pero a se ve. diferencia, perfecto, a diferencia del acuífero para consumo, del pozo para consumo de agua, a este no le voy a poner una bomba, porque a mí me interesa medir la profundidad que alcanza mi nivel freático, eh, y me interesa saber si tengo un sobrenadante acá arriba. Y si yo empiezo a bombear, probablemente ese sobrenadante se mezcle todo, ¿sí? Entonces, desde la hidrogeología ambiental, yo hago esta perforación, determino si tengo volátiles, si tengo plomo, eh, y si tengo ese sobrenadante, que es la fase líquida no acuosa. Si tengo ese sobrenadante, estoy al horno básicamente porque tengo que remediar. Remediar significa que tengo que volver ese acuífero a su condición normal, que es sin ese sobrenadante y sin seguramente el plomo, mercurio, estaño y algún otro agregado de un metal pesado que tiene que estar dando vueltas por ahí. La hidrogeología ambiental estudia dónde voy a ubicar esos freatímetros en base a la posición del tanque, cómo afectó ese tanque mi agua subterránea y cómo remediarlo. En la mayoría de los casos suele bombearse este agua desde varios freatímetros usando algún emulsionante que lo que hace es, de cierta manera, limpiarlo. Dejar que ese acuífero se estabilice, o sea, vuelva a algún nivel normal. Ese bombeo se hace cada 2 o 3 meses. Se deja que el acuífero se estabilice de nuevo y se ve si sigue formando esa fase líquida no acuosa. Previo retiro del tanque, ¿no? O cegado. El cegado del tanque, sacarle todo el hidrocarburo que quede, ponerle hormigón y arena para que no se corra riesgo. Pero básicamente la hidrogeología ambiental hoy en día, como se conoce y como se está trabajando, está mucho con esto que es remediación de acuíferos por pasivos ambientales, como puede llegar a ser un tanque, al menos en provincia y en ciudad. Hay otros lugares donde podemos llegar a tener remediación de ese acuífero por contaminación de metales pesados, que eso se da en, como les decía, zonas petroleras o zonas mineras, que básicamente también se perforan esos acuíferos al nivel, esos freatímetros al nivel freático, que se llaman pozos monitores, y que me permiten hacer un seguimiento, en algunos casos trimestral, en algunos casos semestral, de la calidad que yo tengo del acuífero, y determinar si hay alguna pérdida de algún compuesto de interés, los CDI, famosos CDI que van a encontrar en la bibliografía. ¿Se entiende qué estudia la hidrogeología en sí y qué estudia la hidrogeología ambiental? ¿Cómo se aloja el agua subterránea y dónde? ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Los dejo descansar entonces. No los molesto más y les voy a dejar la actividad. Y creo que alguien me dijo que tenía dudas sobre la actividad que se entrega hoy. Escucho. No, no escucho en realidad. A ver, Ahora sí. ahí está, está. Lo que pasa es que estaba justo abriendo el archivo. Mi duda era la siguiente. Investigué, ya no sé más por dónde entrar, pero no encontré si hay alguna estación, ya sea un fluviómetro o una estación meteorológica privada, no pude encontrar en ningún lado. Eh, y lo Las otro, privadas, perdón, las privadas no están declaradas generalmente, entonces se tiene a veces conocimiento porque sabes que cerca de tu casa hay un chacarero que lo que hace es medir, por ejemplo, si hay o no precipitaciones. Si no lo tenés, eso es conocimiento
ancestral, digámoslo de alguna manera, que la ciencia se nutre de eso también, por eso se los pongo como Listo, parte listo. Sí, mi abuelo lo hacía, igual que tenía el termómetro afuera, la veleta y todo eso, pero estaban en el medio del campo, Ruta 5, Mercedes. por eso les dije un chacarero. Sí, sí. Muchas de las ciencias ambientales se tienen que nutrir de eso, chicos, chicas. Del conocimiento, llamémosle conocimiento popular y ancestral. No descarten nunca esas opciones. Lo que pasa es que ahora no podemos salir a golpear, ¿no? Puerta por puerta diciendo, che, vos tenés, yo lo he hecho. Che, tenés, o sabés, o viste, o mira, qué bueno. Y lo vas anotando y vas sabiendo que hay lugares donde se controla y se mide. Dado el caso, que si en algún momento ocupase el lugar alguna autoridad de aplicación, podés ir y decirte, che, me prestás tus datos, siempre con buena onda, me prestás tus datos porque me hace falta para hacer un estudio para tal zona. Si vos lo pedís bien, generalmente te dan la información. Meli, pero lo mismo pasa con el punto de aforo, o sea, yo en mi barrio de La Juanita no tengo ningún pluviómetro cerca Bien, para el o punto se de encuentran muy aforo, lejos, digamos. bueno, no Eso importa, mismo pero iba a es el que vos pensar yo. tenés conocimiento que está más cerca. Les va a pasar muchas veces también que no tienen ningún dato a los, qué sé yo, 15 kilómetros alrededor de la zona de estudio. Y se van a tener que, a mí me ha pasado que tuve que recurrir a pluviómetros, pluviógrafos, estaciones meteorológicas que estaban a 60 kilómetros. Pero era el dato más cercano que tenía, porque me encontraba en el medio de provincia de Buenos Aires y no había una estación meteorológica declarada. Y lo que más cerca tengo es esta de 25 de mayo, así que voy a poner esta. Pero lo tenés que No, listo, por declarar. eso trabajamos en lo que, según lo que encontremos, o sea, En lo que encuentran, exacto. ok. También la idea es esa, es decir, no miento, no oculto, sino que, bueno, declaro lo que encontré al alcance de mi mano hoy. El día de mañana tendré más herramientas y podré comprarlas de alguna estación privada. Y Claro, para... a mí con el aforo me pasó lo mismo, porque ponele, yo sé que la municipalidad de Merlo había hecho un aforo del Reconquista acá, pero no figura en ningún lado, no está en Pero lo ningún saben, lado. pues sí, bueno, en algún momento se puso una estación de aforo. El Reconquista tiene un montón, deberían estar en la cuenca del Comirrec, No, pero no, no, no hay No, nada, no hay porque nada en Comirrec. el más no cercano que está. encontré es el de Luján. Yo estuve buscando en Comirrec, no, no hay, es No, casi que no, nada, casi que que la No, que no página por eso existe, desapareció. es casi un que no desastre. existe. No existe, casi que ni tiene gestión. Pero nadie dijo en el Luján. No, y yo Ahí hay encontré esa que dice de Merlo, la encontré en Acumar. En la página de Acumar encontré ese aforo en Merlo. Lo que pasa es Acumar, que está como inactivo. Ahí no dice que importa, la última medición se hizo, no sé, año 2014, 2000, 2013. algo así. Claro. ¿Quieren que les cuente algo? Pasa Y el dato después, Mauro. muy entre nos, muy en confianza. Bueno, Hasta el año 2015, en todas las autoridades de aplicación tenían declarado absolutamente todo y era muy fácil encontrarlo. A partir del año 2017, 2016, 2017, se borra todo tipo de datos y bibliografía. Es la hora hoy en día, chicos, no me Bibliografía. sale la palabra. Bibliografía que existía en el Servicio Meteorológico Nacional. Fíjense que si ustedes buscan datos del Servicio Meteorológico Nacional viejos, no van a encontrar nada. Creo que lo único que no se adecuó a eso fue INTA. En Acumar borraron, Acumar tenía detallados todos los puntos de aforo, todos los fratímetros que tenía, todos los pozos de consumo, todo, no hay nada.
Ministerio de Ambiente tenía, pero un montón de bibliografía de cosas que se hicieron, no hay nada. Entonces, a partir de ese momento se volvió muy difícil encontrar este tipo de información. Aún así, si no la encontramos, se pone, no se encuentra, no hay, no está disponible, o lo que encontré data de hace 10, 15 o 20 años, ¿eh? Eso es así. ¿Por qué? Porque si yo declaro esto dentro de la gestión, puedo presionar para tener más plata para comprar este tipo de datos. ¿Qué es lo que sucede generalmente? Sí, en todo está involucrada la plata, en todo. Entonces, si no sé, depende del proyecto que yo esté haciendo y la información que necesite, si voy y presento este tipo de antecedente que les dije, decir, che, mira, no, acá no encontré, hay que ir a comprarlo. Y bueno, comprar y comprar. Perdón, Melinda, te hago una consulta con respecto o sea, no sé si a todos le pasa en el campus, lo que es el PDF, digamos, de la unidad 2. A mí no me aparece nada en blanco y no me aparece nada. No sé si a todos No, a mí tampoco. Creo que son Yo lo 60. tuve que descargar. Prueben descargándolo. Sí, si lo descargas, Si lo te aparece, descargas, son está 65 páginas más o menos. Ah, está bien, Sí. está bien, está bien. Sí, porque son muchas páginas, es verdad. Bueno, querían teoría, chicos, yo les di teoría. Les di Está bibliografía. bien, está bien. Bueno, Meli, ahora con diga. respecto al último, No, al no sé, no último venía punto, pensando. que es el de cómo realizaríamos el aforo del río más cercano que tenemos. ¿Tenemos que hacer una explicación compleja o simplemente por qué lo elegiríamos? Miren, hay métodos de aforo que yo no les di en la teoría. Y que la idea era que averigüen por su cuenta cuál es la nueva metodología de aforo que existe. Y hay una particularmente a la que apunto con esa pregunta, que es la que se está usando de hace, no sé, poner unos 5 o 10 años a la fecha. Cuando yo hablo de nuevo, piensen que hablo de 20 años en adelante. Así que, en todo caso, busquen, porque todo esto que yo les estoy diciendo son cosas que están en internet. Si yo googleo método de aforo para río profundo, método de aforo para río somero, etcétera, se encuentra todo. Busquen, de última me dicen, usé tal página, como para que yo les diga, che, no es muy fiable o sí, pero hasta un proveedor les puede llegar a decir cuál va a ser el método de aforo más adecuado para ese tipo de ríos. Y es algo que también van a tener que practicar ustedes desde la gestión. Porque cuando estén armando un proyecto y necesiten hacer el aforo de el Reconquista, por tirarles un nombre, o del dique, ¿cómo se llama el que está en las nacientes del Reconquista? ¿Los duraznos? Rollero. Rollero. Si necesitan tener una idea Es de... Cascallares, es. El nombre ancestral es Cascallares, no es Dique Rollero. Bueno, pero todo el mundo lo Pero conoce ahora después de como la dique rollero. inundación se le llamó Sí, Rollero. claro. Bueno, pongámosle el nombre que nos guste. Si le ponen Cascallares, aclárenme porque yo lo tengo como Rollero. Si quiero medir si o aforar la salida o la entrada de ese dique, yo tengo que pedir, por ejemplo, que estoy trabajando ahí y quiero que draguen el dique. ¿No? Se me ocurren algunas cosas que tal vez no puedan suceder en ese lugar, pero sí en otro. Para ello necesito saber qué caudal entra y qué caudal sale. ¿Cómo lo voy a poner en el pliego de licitación que está a cargo de quien se encarga de la gestión ambiental y quien va a estar viendo que se haga bien el dragado y de manera correcta? Por eso es que les pregunto
cerca del río que ustedes van a estar trabajando, ¿qué método de aforo elegirían? Ahora no es lo mismo si tengo que ir a aforar el Soto a la entrada del INTA. Ahí voy a usar otra metodología de aforo. Pero quería que vean principalmente eso, porque en llanura tenemos 2 tipos de aforo, no muchos más. Uno es el que les di en la teoría y el otro es este que estoy viendo si lo encuentran. Sí, pero son cosas que van a tener que hacer. Mi idea es que salgan con el ejercicio de la búsqueda y criterio de búsqueda. Porque mucho de la gestión es justamente eso, no está solo en los manuales. Lo que yo les puedo dar de los manuales es teoría, que es básicamente lo que estoy haciendo, pero el resto, principalmente lo que es la gestión del agua, se trata de búsqueda y recopilación de antecedentes. Búsqueda, recopilación de antecedentes y estar atrás o a la vanguardia de la tecnología nueva. Meli, entonces podemos entregar el TP bien completo en estos días. Sí, yo les diría que no se retrasen más, pero por ustedes, porque hoy les tengo que entregar la actividad, activar la actividad de esta semana, valga la redundancia. De última, lo que se me ocurre es que lo entreguen como lo tienen y después lo buscan y lo hablamos en la próxima clase. Meli, Esa era mi yo idea, el esa era último mi idea. punto perdón, yo el último punto no lo pensé así como lo acabas de decir y puse una medición que habías puesto vos en la teoría, así que Está bien. lo modifico o No, es tu elección. igual busco otro porque no sabía. Busquen porque hay otra metodología que se usa mucho en Akumar. Pero no hace falta que lo volvamos a entregar, lo tenemos, digamos. Ok. Alguien más estaba preguntando, Liliana. No, yo simplemente había dicho que yo justamente había pensado eso, entregar el trabajo como lo habían desarrollado, ¿no? Y después que vos tenés las correcciones correspondientes. Y la semana que viene lo hablamos y me cuentan qué encontraron. Ok. Yo voy haciendo como un seguimiento de quiénes entran, quiénes ven, quiénes están en el campus. Tengo que subirles los feedback o las notas, pero tengo todo. Así que tranqui, en ese sentido. Y este tipo de cosas o este tipo de dudas por ahí, mándenlas o pónganlas en el grupo. No encuentro o no sé dónde buscar tal cosa o no sé dónde buscar tal otra, o me pasa que tengo mi estación meteorológica más cercana a los 80 kilómetros y vemos cómo lo resolvemos. Insisto que hay días que yo, por ejemplo, casi ni miro el teléfono, pero lunes, miércoles y viernes no habría problemas. Okay. Por ahí si me escriben un jueves, lo más probable es que diga sí, no. Bueno. O un martes, o un sábado. Es que estoy en el laboratorio, chicos, no saben lo que es. Perdónenme que les cuente, pero salgo con la cabeza quemada de ahí, no me da para decir otra cosa que no sea así, no. Pero el resto de los días trato de ser persona más decente o normal. Así que cualquier cosa, sí, sé que les exijo en ese sentido para que tengan en cuenta solo esa condición, pero si no, pongan en el grupo que está para eso. E inclusive muchas veces me pasa con otras materias que tiran la duda y las resuelven entre los alumnos solos. Lo cual también está genial porque se genera un debate. En lugar de apuntar al foro que yo les pongo en el campus, directamente lo resuelven vía WhatsApp. ¿Estamos? Genial. Yo Sí. me despido. Vayan a descansar, por favor. Chao. Buen fin de, Bueno, nos vemos. gracias. Buen fin de semana. Buen fin de.